sea el caso de una carga en movimiento en las proximidades de un conductor en el que circula una corriente I. La carga pasa por este punto a velocidad v. Nosotros ya sabemos que lo que ocurre es que aparece una fuerza vertical hacia arriba. Y esto ocurre con o sin las ecuaciones de Maxwell. Esto ocurre. Y nosotros aprendimos a calcular con las ecuaciones de Maxwell el valor de esa fuerza y sabemos que el valor que predice el sistema de ecuaciones de Maxwell coincide con la realidad. Ahora, supongamos que esto es visto por alguien que tiene un movimiento solidario con el de la carga. Vamos a imaginarlo así. Sacamos la velocidad. Imaginamos que esto está en un laboratorio rodante. Y la velocidad v es del auto, que transporta al laboratorio rodante. En el sistema de referencia de este laboratorio rodante, el cable se está moviendo con velocidad v hacia atrás. Y esta es la visión de la realidad circundante a la carga desde el sistema de referencia de este laboratorio rodante. Por supuesto que en este caso tenemos una tendencia a pensar que la verdadera situación es la de que la carga se está moviendo y el conductor está en reposo, porque el sistema de referencia móvil es un sistema material pequeño, evidentemente móvil, inmerso en otro sistema material más grande que, digamos, supongamos, es el planeta Tierra. Pero desde el punto de vista del planteo del problema, para este sistema de referencia el cable se está moviendo con velocidad v de derecha a izquierda. Si analizamos lo que ocurre con la carga Q desde el sistema de referencia móvil, lo que concluiremos es que, estando la carga en reposo, esta fuerza F es resultado de un campo eléctrico. Le asignaremos al origen de la fuerza que aparece sobre la carga carácter eléctrico, porque la carga está en reposo, y de acuerdo a la expresión de la fuerza de Lorentz solo puede haber una fuerza de naturaleza eléctrica. Si analizáramos el problema en extensión, nosotros llegaríamos a la conclusión de que este campo eléctrico, así relevado, midiendo la fuerza que aparece sobre esta carga en reposo, en presencia, en las proximidades de un conductor por el que circula una corriente I que se mueve a velocidad v, el conductor se mueve, además de
estar circulando a lo largo de él una corriente. Lo que diremos, lo que concluiremos es que E vector es E en R. Es más, es E de R en R. Y es más, E de R será K sobre R. Porque nosotros podremos estudiar cómo varía esta fuerza de acuerdo a la situación relativa entre la carga y el conductor que se está moviendo con velocidad v de derecha a izquierda. Veremos que al acercarnos al conductor la fuerza aumenta y podremos hacer consideraciones de simetría que nos llevarán a concluir que necesariamente este campo eléctrico tiene que tener simetría radial. Una vez que llegamos a estas conclusiones previas, podemos intentar obtener cuál es la distribución de carga eléctrica que genera este campo electrostático. ¿Por qué electrostático? Porque es estacionario, no depende del tiempo, y porque las cargas, la carga a la que está aplicado está en reposo. Lo que haremos es elegir una superficie gaussiana de radio R y aplicar la ley de Gauss a este caso, aprovechando las consideraciones de simetría que hemos hecho. Y lo que obtendremos es que el flujo de E igualado a Q sobre epsilon 0, esta es la ley de Gauss. No importa que haya cargas en movimiento dentro del conductor y que el conductor esté en movimiento. Lo que importa es que el campo eléctrico es estacionario y además podemos decir que la ley de Gauss no depende de que el campo eléctrico sea estacionario y que las cargas estén en reposo. La ley de Gauss en el vacío vale así como está escrita siempre. Bien, ya sabemos qué obtenemos de aquí. Que ya sabemos que es K sobre R, porque esto lo hemos elevado experimentalmente. K sobre R por 2pi R y por L tendrá que ser igual a la carga neta encerrada por la superficie. La única carga neta encerrada por esta superficie puede estar en el conductor y estará distribuida uniformemente también por consideraciones de simetría, y entonces será lambda por L, donde L es la longitud de la superficie gaussiana. A esto ya estamos acostumbrados. Bueno, si simplificamos, debería dar lambda igual lambda L sobre epsilon 0, perdón. Debería dar 2pi por K y por epsilon 0. Bien, hay un problema. No hay tal densidad lineal de carga neta libre adentro del conductor.
porque por más que el conductor esté en movimiento y por más que esté circulando una corriente a lo largo del conductor, la carga neta por unidad de volumen en ese conductor es cero. El conductor no está cargado eléctricamente. Entonces, esto no es cierto. No ocurre. No tenemos manera de justificar el campo eléctrico que hemos relevado. Esto vamos a tacharlo por si alguno se queda con una imagen del video. Esto no existe. Y entonces ocurre que hay cierta forma de tomar la velocidad de la carga que hace que las ecuaciones de Maxwell se correspondan con la realidad, y hay otra forma de tomar esas velocidades que no coinciden con lo que ocurre, no coinciden con los resultados experimentales. Puesto en los términos más generales, podemos decir: las transformaciones de Galileo establecen que si un sistema material se mueve respecto de otro a velocidad u, y en este sistema material medimos una velocidad v' de algún sistema material, de alguna partícula, de una carga, la velocidad v es v' más u. Y si en el sistema de referencia no primado medimos una fuerza electromagnética F, en el sistema primado mediremos una fuerza electromagnética F', y lo que deberíamos esperar es que F' fuera igual a F. Bueno, no ocurre, no es igual F' a F. Es decir, las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell no son invariantes respecto de las transformaciones de Galileo. Y esto deja dos alternativas: o las velocidades para las fuerzas electromagnéticas no son velocidades elegidas libremente para cualquier sistema inercial, sino que hay algún sistema de referencia preferencial para el cual valen las ecuaciones y que permiten calcular correctamente las fuerzas electromagnéticas. Esto haría que para el electromagnetismo deberíamos encontrar alguna razón, alguna causa inherente al fenómeno que justifique un sistema de referencia preferencial. Es abandonar para el electromagnetismo la relatividad de Galileo. Ya dijimos que desde que Maxwell planteó su sistema de ecuaciones, él predijo que se trataba de un fenómeno, el electromagnetismo, de propagación ondulatoria, que por lo tanto tiene una velocidad que Maxwell predijo que era 1 sobre la raíz del producto epsilon 0 por mu sub 0, la velocidad de la luz en el vacío. Los físicos creyeron que esta era quizá la piedra de salvación
de, no de la teoría, porque iba yo a decir de la teoría, no de la teoría, porque en realidad la teoría no paraba de acumular éxitos respecto de los fenómenos que predecía y que permitía calcular, sino la piedra de salvación de del conjunto de leyes de la física, porque haría consistente a las leyes del electromagnetismo con el resto del cuerpo de leyes de la física, sin cambiar de paradigma. ¿A qué me refiero? Todos los fenómenos de propagación ondulatoria conocidos en la época tenían algún medio físico sobre el que se producían, que le daba soporte. Las olas en el agua tienen como soporte al agua líquida, el sonido tiene como soporte al aire o a otro medio material, no solo el aire. Bien, y así lo mismo con las ondas que se propagan en una cuerda que vibra. Siempre había un medio material que le daba soporte al fenómeno de propagación ondulatoria. También lo debe haber, pensaron, para el electromagnetismo. Como no parecía para nada evidente, imaginaron un gas muy ligero al que llamaron éter, y a cuya búsqueda se lanzaron. En algún momento, rondando fines del siglo XIX, algún físico dijo: de lo único que estamos seguros es de que el éter existe. Tan fuerte fue la idea del éter que 150 años después, un periodista argentino, Eduardo Aliberti, tiene una escuela de periodismo radial que se llama Éter. Pero bueno, para eso primero tenemos que mostrar que el electromagnetismo es efectivamente un fenómeno de propagación ondulatoria, y después veremos qué pasó con el éter. Y hay algo que no escribí acá, porque en rigor es parte de un paradigma y como tal es prácticamente innecesario verbalizarlo, porque está tan incorporado al conjunto de ideas y de valores que su verbalización se hace innecesaria, y esto es que T es igual a T'. O sea que el tiempo transcurre de la misma manera en el sistema de referencia privado que en el otro. Por supuesto, ustedes ya saben que esto también tiene que ver con la ley de Murphy.